La verdadera metafísica del hombre no está en acumular conocimiento, sino en gobernar su potencia interna. El universo responde a leyes biológicas inmutables. El despilfarro de tu energía sexual a través del nopor drena tu medidor de vida y acelera el envejecimiento. Quien elige la transmutación y la energía seminal no destruye su sexualidad, sino que acumula una tensión vital que robustece el intelecto, la masculinidad y el carisma. La eyaculación disipa tu fuerza motriz. La retención regenera tu templo. Deja de irte a semilla como las plantas. Domina tu mente y conquista tu destino superior. Hay algo que noté repetidamente a lo largo de mi vida y que durante años no supe explicar. Al día siguiente de cierta actividad, mi cara no era la misma. Mis ojos lucían más hundidos. Mi fuerza vital se sentía más plana. Y definitivamente no era una simple imaginación. Esta observación personal, que muchos hombres ignoran o prefieren callar, nos conduce directamente hacia una de las leyes más fundamentales y crudas de la biología contemporánea. La actividad reproductiva acelera el envejecimiento de cualquier organismo y acorta de forma drástica su periodo de existencia. Por el contrario, la evitación consciente de la reproducción ha demostrado científicamente potenciar la longevidad en múltiples especies. Aunque la naturaleza se manifieste en formas diversas, todos los seres vivos responden en última instancia a los mismos principios inmutables. A partir de esto, resulta evidente por qué la ciencia recurre al estudio del reino animal y vegetal para desentrañar los misterios más profundos de nuestra propia biología humana. Imaginemos por un instante el cuerpo como un contenedor de tierra fértil diseñado para sostener el crecimiento de tres estructuras fundamentales. De la cumbre, en la cabeza, florece el órgano del intelecto. En la región baja, se desarrolla la flor de la reproducción. En toda la superficie epidérmica, brota una plantación musgosa que identificamos como la estructura física. El sustrato vital de nuestro organismo alimenta simultáneamente a estas tres manifestaciones, las cuales compiten ferozmente por un recurso único y limitado. Si una de estas áreas consume un porcentaje desproporcionado de potencia interna, las restantes sufrirán un declive inevitable. El vaciamiento energético en cualquiera de estos focos se traducirá en una degeneración visible para el entorno. Lo que esto revela es un sistema de compensación implacable que desgasta al hombre según sus elecciones diarias. El arquetipo del pensador intelectual, reconocido históricamente por encanecer a temprana edad y poseer una constitución física frágil, ilustra el costo de sobreexplotar la capacidad mental. En el extremo opuesto, los atletas de alto rendimiento en disciplinas de fuerza bruta, como el boxeo, el levantamiento de pesas o el fútbol, suelen pagar su entrega con vidas considerablemente más breves. Sin embargo, la flor de la reproducción representa el mayor peligro biológico, ya que posee la capacidad de drenar la vitalidad con una velocidad alarmante. Los animales que invierten recursos excesivos en sus células reproductivas experimentan una existencia significativamente más corta que aquellos que conservan dicha potencia interna. Por esta razón, la fauna mantiene un estado de conservación absoluto fuera de las ventanas de apareamiento. Las evidencias científicas en insectos, reptiles y mamíferos confirman que la entrega desmedida a los impulsos reproductivos anticipa la muerte. Desde esta comprensión de la naturaleza, observamos que el precio del desgaste reproductivo se manifiesta de forma directa a través de la senescencia, que no es más que el envejecimiento acelerado del organismo. En el ser humano, este proceso destructivo se hace visible de inmediato en la pérdida de lozanía de la piel, las líneas del rostro y el deterioro del cabello. La fuerza que orquesta este dinamismo y diferencia a la función reproductiva de las capacidades físicas e intelectuales es la testosterona. Esta hormona
actúa como un mecanismo de sobrecarga que inyecta una potencia interna descomunal, elevando la fuerza y la masa muscular del varón. No obstante, este impulso opera bajo un costo biológico severo, vaciando el medidor de vida a cambio de una intensificación temporal del organismo. Este es el dilema fundamental y el precio ineludible de la condición masculina. Este diseño biológico puede percibirse como una carga injusta para el varón, pero responde a una necesidad evolutiva de competencia y confrontación para asegurar la continuidad de su estirpe. Las mujeres, por su parte, están programadas para conservar sus recursos nutricionales en lugar de expenderlos masivamente. Debido a que no necesitan desviar su fuerza vital hacia la producción ininterrumpida de sustancias seminales, su organismo retiene una estética y una lozanía natural superior. El proceso de maduración ovárica se limita estrictamente a un ciclo menstrual mensual, a diferencia de la fabricación ilimitada de esperma en el hombre. Al verse libre de este drenaje constante, el cuerpo femenino conserva una mayor plenitud en sus órganos, tejidos y cabello. El hombre busca instintivamente esta armonía estética en la mujer porque representa el nido más saludable y nutrido para depositar su simiente, garantizando el éxito del linaje. Y sin embargo, la mujer no queda exenta de los rigores y costos de la reproducción, aunque sus deudas biológicas más elevadas se saldan durante la gestación y el alumbramiento. A diferencia del desgaste masculino, el sacrificio femenino no es un goteo constante, sino una entrega masiva y concentrada en el proceso de dar vida. Durante el embarazo y la posterior lactancia, la madre cede su propia vitalidad para estructurar y nutrir el desarrollo de un nuevo ser. Este hecho representa un tributo fisiológico inmenso. No obstante, aunque el parto exige un esfuerzo colosal, cada pérdida individual de sustancia seminal en el hombre es proporcionalmente menor, pero su repetición implacable a lo largo de las décadas genera un impacto acumulativo que termina siendo devastador para el varón. El hombre pierde poco en cada evento, pero se vacía con una frecuencia destructiva durante toda su existencia. En el reino vegetal, este fenómeno se manifiesta con una claridad asombrosa y contundente. Una planta, tras alcanzar su floración, redirige la totalidad de sus recursos internos hacia la producción de semillas, iniciando un proceso inmediato de marchitamiento y muerte. En la cultura popular, solemos utilizar la expresión de venirse a menos o deteriorarse para describir a un individuo que descuida su apariencia y pierde su vigor. El paralelismo es absoluto. El hombre que desperdicia de forma continua su energía sexual en la búsqueda del placer efímero o el contenido nopor está, literalmente, entregándose a la decadencia biológica de la semilla. La diferencia crucial radica en que la planta ejecuta este sacrificio supremo para asegurar el éxito de su especie, mientras que el hombre alienado se desgasta sin obtener absolutamente ningún beneficio a cambio. Aunque la narrativa moderna intente negar que el despilfarro de la energía sexual acorte la existencia, las evidencias científicas de la teoría de la historia de vida confirman que la reproducción dicta la longevidad de las especies. La gran ventaja del ser humano sobre los animales y las plantas es su capacidad de autodeterminación consciente. Nosotros podemos decidir hacia dónde redirigir nuestros recursos energéticos. Si un varón opta por no asignar su existencia a las demandas de los impulsos carnales, cosechará de inmediato los frutos de esa vitalidad preservada. Los experimentos biológicos demuestran que si a una planta se le retiran sus estructuras reproductivas, su tiempo de vida se duplica. Del mismo modo, un felino esterilizado extiende su longevidad en más de un 60%. Incluso en la historia humana, los eunucos coreanos que interrumpieron la producción de células reproductivas
vivieron casi un 40% más que la media de su época. Desde luego, la destrucción quirúrgica de estas facultades implica la anulación de la virilidad y la pérdida de los instintos naturales más profundos del varón. El hombre privado de sus gónadas sufre un deterioro físico y mental que vuelve a esta práctica algo completamente aberrante e injustificable, salvo en casos de extrema necesidad médica. Por el contrario, la energía seminal nos ofrece una vía superior para resguardar estas células vivas sin recurrir a la mutilación. A través de esta disciplina, el individuo no solo resguarda su potencia interna, sino que consolida su masculinidad y fortalece su sexualidad. Existe el mito erróneo de que la falta de eyección atrofia los órganos reproductores bajo la premisa de que lo que no se usa se pierde. Sin embargo, esta regla aplica a los tejidos musculares, jamás a los sistemas glandulares de nuestro cuerpo. Para comprender la fisiología del varón, basta notar que un ser humano puede pasar años sin verter lágrimas, sudar o salivar, y dichas glándulas se activarán perfectamente cuando la necesidad lo requiera. Los testículos y la próstata no detienen su dinámica interna por el hecho de adoptar la continencia. Quien retiene no destruye su fuerza vital. Por el contrario, la robustece al impedir que se consuma en el acto carnal. La eyaculación actúa exactamente como una válvula de escape en una caldera sobrealimentada de vapor. Cuando la compuerta se abre, la presión acumulada se disipa instantáneamente, anulando toda la potencia motriz del sistema. Observemos el estado de un hombre, inmediatamente después del espasmo orgásmico. Fatiga aguda, decaimiento anímico y una desaparición absoluta del deseo. La fuerza de la vida ha sido drenada. Así como los pistones de una máquina requieren de la presión para generar movimiento, los pensamientos y las acciones más elevadas del hombre se nutren de la tensión interna acumulada. El impulso carnal es el gran motor de la conducta humana. Cuando esta fuerza se conserva, estimula las facultades superiores del individuo, manifestándose en el amor, la creatividad y la búsqueda espiritual. En el reino animal, esta misma tensión empuja a las aves a entonar cantos complejos y a los pavos reales a desplegar plumajes majestuosos. En nuestra especie, las obras de arte más excelsas y las composiciones musicales más profundas han brotado de esta misma raíz. Cuando este impulso no se corrompe en la gratificación inmediata, saca a la luz la máxima nobleza del carácter y la moral humana. El hombre consciente no busca destruir este apetito vital, sino encauzarlo correctamente. Lo que esto revela es el misterio de la transmutación. El individuo capaz de gobernar su potencia interna redirige ese flujo vital hacia el interior de su propio templo físico, utilizándolo para regenerar cada tejido. Al impedir la disipación del fluido en la actividad puramente carnal, la energía se concentra en el organismo, transformando al sujeto en un imán magnético ante su entorno. El ser humano respeta de forma intuitiva la vibración de la vida, y cuando detectamos a alguien saturado de fuerza vital, caemos bajo el influjo de su carisma y su presencia enigmática. Este es el estado que alcanza el hombre que decide contener su esencia, adquiriendo una capacidad de influencia y una resistencia al trabajo muy superior a la del promedio. No se trata de buscar el dominio egoísta sobre el prójimo, sino de acumular el combustible necesario para manifestar un cambio real y duradero en la sociedad. Al someter la naturaleza animal más baja, el hombre accede a reinos superiores del pensamiento y de la existencia, que de otro modo permanecerían completamente vedados. Nos encontramos ante una encrucijada inevitable, donde cada individuo debe elegir su propio norte. La conservación de la fuerza vital no busca alimentar la soberbia, sino transformarnos en pilares de valor para nuestra comunidad. La mayor satisfacción del paso por este mundo radica en poseer la fortaleza necesaria para sostener y elevar
a quienes nos rodean. Ante nosotros se despliegan dos senderos claramente diferenciados. Uno nos eleva por encima de las ataduras mundanas, mientras que el otro nos hunde profundamente en la inercia de la degradación. Nos toca elegir entre escalar la cumbre solitaria del dominio propio o deslizarnos por la pendiente cómoda de las masas. El primer sendero representa la maestría sobre los instintos, la disciplina y el refinamiento ético que conducen al progreso real del alma. El camino opuesto es la ruta de la autoindulgencia, el sometimiento a los impulsos carnales y la consecuente involución del intelecto. Corresponde comprender que la actividad carnal constante no es una necesidad vital para el equilibrio del hombre y que la continencia voluntaria purifica la mente. De lo contrario, la normalización del libertinaje solo conduce a la proliferación de la decadencia moral y las enfermedades de transmisión sexual. Donde no existe un esfuerzo consciente por la purificación, el destino biológico inexorable es la putrefacción. En una vía encontramos la claridad mental y la regeneración orgánica, en la otra, la decrepitud del carácter y el embotamiento intelectual. La transmutación de la energía sexual expande la conciencia hacia niveles sobrehumanos, mientras que la transgresión sistemática de las leyes naturales adormece los talentos heredados e impide el despertar de cualquier facultad superior. El ser humano tiene el deber de colaborar conscientemente con el proceso evolutivo, esforzándose por ascender en la escala de la existencia, en lugar de contrarrestar este diseño y descender hacia estadios subhumanos. La elección pertenece a cada individuo en la intimidad de su conciencia. Cada hombre debe decidir hoy si se alinea con las fuerzas de la pureza y el desarrollo, o si se convierte en un promotor de la sensualidad estéril. La voz interna del ser dicta la respuesta con absoluta nitidez. Para alcanzar el verdadero florecimiento biológico y espiritual, el impulso pasional debe ser dominado, destinando la fuerza vital restante a la edificación de nuestro destino superior. El análisis biológico y evolutivo demuestra que el destino del varón depende de la gestión consciente de su fuerza vital, evitando la decadencia del despilfarro reproductivo. La verdadera madurez exige canalizar esta tensión interna hacia la edificación de tu intelecto, tu profesión y tu servicio hacia la sociedad. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Tiene sentido para mí». Forma parte de esta hermandad de hombres que buscan el conocimiento profundo, suscribiéndote al canal. Conserva tu esencia, gobierna tu mente y domina tu propio destino.